Estás en ventas y te preguntas, ¿qué tengo que hacer para liberar mi ambición al máximo? Me dedico a enseñar estrategias y sistemas de ventas, pero en ocasiones falta algo más, algo que nos haga trabajar con pasión y disciplina. Mi nombre es Beto Fuentes, represento a Sandler Training en Ciudad de México y voy a traer a este podcast a líderes de negocio, líderes de venta y a vendedores que han estado en situaciones con las que te podrías identificar. Mi promesa es que obtengas un concepto claro de lo que podría ser tu fórmula del éxito y que capítulo tras capítulo la vayas afinando con herramientas para obtener resultados tangibles. Quédate con nosotros para que agregues una variable más a tu fórmula del éxito. Muchas gracias por estar una vez más en este podcast Proactividad sobre Reactividad. Es un placer que nos vuelvan a sintonizar y esperemos cumplir con nuestra promesa una vez más. Creo que ahora será fácil por la persona que me va a acompañar en esta sesión en particular, o más bien yo lo voy a acompañar a él porque siento que trae un montón de sabiduría y experiencia que nos va a compartir y que va a poder ser muy útil para todos ustedes. Como saben, el propósito de este podcast es que a nuestros invitados y a mí mismo también con lo que diga aquí, nos pueden sacar una o dos cosas que le puedan ustedes incluir a su fórmula del éxito y que el día de mañana cambien y que el día de mañana hagan algo diferente. Si ustedes repiten su rutina un día tras otro, ¿por qué habrían de cambiar? Si queremos cambiar, necesitamos incluirle alguna variable a nuestra fórmula del éxito y el propósito es presentarles algunas variables que le han metido algunos de nuestros invitados y yo mismo también para que si a ustedes les hace sentido las incluyan en su día a día. Entonces, gracias por escucharnos. Aquí está conmigo Humberto Cano. Hola, Humberto. Hola Beto, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muchas gracias por tu invitación a este interesante foro. Gracias. No, al contrario, es un placer. Humberto, te voy a presentar a como yo te conozco. Seguramente me van a faltar algunas cosas importantes y estoy seguro que tú podrás terminar de presentarte. Gracias. Humberto lo conozco de los negocios de hace varios años. Llegó con nosotros porque él es un total experto hecho y derecho, asesor, consultor, ejecutivo de alto nivel en los negocios y él estaba en un proceso de independizarse. Y creo yo que la situación personal de Humberto es la misma situación de algunos de nosotros en lo personal o de alguno de las empresas en las que estamos, porque su producto, que son servicios de coaching, Humberto representa Scaling Up, es coach de negocios certificado por Scaling Up. Sin embargo, pues antes de recibir esa certificación, pues él ya tenía toda la experiencia del mundo para poder dar mucho valor a sus clientes. Eso no significa que se vendiera como pan caliente, ¿verdad? Una cosa es ser el mejor en lo que hacemos y otra cosa es poder ofrecerlo de una manera en donde más bien el prospecto nos compre y nosotros no tenerle que estar vendiendo como si le estuviéramos vendiendo algo que no necesita, ¿verdad? Y me tocó ser testigo del proceso de Humberto, de cómo cambió en su forma de vender. En su forma de ser coach, no, sí ha mejorado, obviamente, seguro. Conociendo a Humberto, lee libros y lee libros y lee libros y los pone en práctica de negocios y de coaching y de ventas. Seguramente se mejora semana tras semana. Pero como coach de negocios no podría yo calificar a Humberto. Como vendedor, sí, porque me tocó ver su transformación. Y creo que lo más importante es que él vio en Sandler un sistema de hacer las cosas y lo fue tratando de adoptar y adaptar a su
a su negocio, a su forma de ver las cosas en los negocios. Él hizo un ciclo de venta mucho más conciso, más corto que el de quizás la mayoría de ustedes, no lo sé, y a prueba y error, pero siguiendo un sistema, no a prueba y error, ahí se va, o sea, a prueba y error fue haciendo su sistema hasta que de repente logró conectar de una manera mucho más efectiva con su propia audiencia y los negocios que se habían dado de alguna manera por su muy buena trayectoria, se empezaron a dar de una mucho mejor manera. Ahora, no solo por tener una buena trayectoria, sino por haber aprendido a vender, y más que a vender, yo diría a ofrecer sus negocios, a ofrecer su experiencia para ver si su prospecto realmente le puede sacar valor o no. Eso es lo que me llevo. Tengo algunos ejemplos, pero más bien le voy a pasar la voz a Humberto para que él se termine de presentar y nos platique un poco de cómo fue su proceso y si esta proactividad, en qué consistió y cómo le sirvió. Adelante, Humberto. Muchas gracias, Beto. Y pues mira, terminando de complementar quién soy, ¿no? Yo soy originario de Chihuahua, aunque actualmente vivo y pues despacho desde Ciudad de México principalmente. Pero bueno, yo salgo de Chihuahua hace 30 años, ¿no? También un poco conectando con este tema de la proactividad, buscando mi desarrollo profesional. Yo soy financiero de formación, egresado del TEC de Monterrey, Campus Chihuahua. Y bueno, tengo maestría en administración con un par de especialidades, también un posgrado en Francia, y he participado en varios procesos de formación en el IPADE, en Thunderbird, etcétera, ¿no? Y bueno, básicamente mi experiencia ya es de más de 30 años, fundamentalmente en áreas financieras y de estrategia. He sido CFO y he estado con cargos directivos relacionados precisamente con la parte de estratégica y también el aterrizaje en la ejecución en los negocios, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de mi carrera he tenido la fortuna de trabajar ya con más de 35 CEOs y sus equipos de liderazgo de empresas de todos giros en México y en el extranjero, ¿no? Y bueno, como tú bien dices, ¿no? Hace ya un par de años decidí independizarme y actualmente soy Managing Partner de Quantum Growth Advisors, que tenemos oficinas aquí en Ciudad de México y en Miami, Florida. Como bien lo mencionaste, pues soy coach certificado por Scaling Up, ¿no? Es una organización global que cuenta ya con cerca de 200 coaches a nivel internacional. Y bien, ¿a qué me enfoco yo? Pues trabajo con CEOs exitosos y con sus equipos de liderazgo y los apoyo para crecer sus negocios de forma rentable y sustentable. Y por otro lado, también los apoyo para mejorar su calidad de vida personal. Y bien, para lograr esto, nosotros trabajamos con un proceso probado y disciplinado basado precisamente en la metodología de Scaling Up y los hábitos Rockefeller. Y te decía que esto pues conecta con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Cuando yo inicio o tomo esta decisión pues de iniciar mi propio negocio, pues me doy cuenta que para tener éxito yo requería aprender a vender, ¿no? Y pues fue también mi primera acción proactiva, ¿no? Porque incluso antes de iniciar formalmente mi certificación y aún antes de constituir mi empresa, pues decidí enfrentar mi principal debilidad, porque no importaba la experiencia que yo tuviera ni mis conocimientos si no era capaz de vender el valor que yo ofrezco a mis clientes, ¿no? Y pues fíjate cómo platicando precisamente con mi socio, con Aquiles Núñez, que es quien está en la oficina de Miami, él me recomendó el sistema Sandler. Es un sistema que él había utilizado y le permitió también construir pues una base ya muy robusta de clientes, ¿no? Y fue como llego contigo, ¿no? Y la verdad es que pues siendo yo financiero y muy orientado siempre a temas de procesos, a temas de metodologías, pues cuando yo veo lo que es el sistema Sandler, dije, esto es lo que yo necesito, ¿no?
Y bueno, pues ahí con tu Ok. acompañamiento, Beto, con también la interacción con los demás participantes, Ujú. pues me di cuenta que también no era simplemente suficiente con asistir a estas sesiones, ¿no? Y comprender los conceptos y el método, sino era absolutamente necesario el definir con mucha claridad mi proceso, documentarlo y practicarlo, ¿no? Y aquí también tengo que decir que no partí de cero, porque pues también aquí mi socio me facilitó algo de información, mi primer script de ventas, ¿no? Sin embargo, pues lo fui adecuando a mi forma de ver las cosas, ¿no? Y lo que yo sí te puedo decir es que para mí el apego total a este proceso de ventas que he definido, pues me ha permitido ir desarrollando con mucho éxito mi base de clientes, ¿no? Ok. Eh, Mi proceso de ventas, que lo sigo de una manera rigurosa, pues me lleva a cerrar negocio con mis clientes prácticamente en la llamada inicial, ¿sí? Es decir, en la primera conversación que tengo con ellos, que normalmente dura menos de 2 horas, ¿no? En mi caso, tal vez muy diferente de muchos de los que tienen que vender productos o servicios, pues yo hablo con el tomador de decisión, ¿no? Yo hablo directamente con el CEO de la compañía, pero algo que es muy importante, Beto, es que yo lo veo más que como un proceso de ventas, ¿sí? Yo lo veo como una entrevista en dos sentidos, ¿sí? Porque yo necesito, por un lado, comprender si el valor que yo ofrezco realmente atiende las necesidades de mi prospecto. Pero por otro lado, también yo tengo que ver si yo quiero trabajar con el CEO, ¿sí? Porque la realidad es que la metodología y todas las herramientas que nosotros ofrecemos, pues no son para todas las empresas, Ujú. ¿sí? Hay empresas que no están en el momento idóneo, que no tienen el nivel de equipo que se requiere para implementar la metodología. Entonces, para mí es importante tener este diálogo muy abierto con mi prospecto y el poner muy claro las expectativas desde el inicio, ¿no? Tú siempre has sido muy enfático en este tema del acuerdo previo y para Ujú. mí es esencial iniciar la conversación con mucha claridad de lo que se busca en la reunión, ¿sí? Y bueno, yo de forma muy directa le digo al CEO que el objetivo de la reunión es tomar una decisión, ¿sí? Ok. Y yo lo que estoy buscando es que él me diga o sí o no, porque para mí un tal vez, la verdad es que yo lo siento más como uno, y yo Ujú. le digo, prefiero que me digas no, y en ese momento paramos la conversación, ¿sí? Y no perdemos el tiempo ni tú ni yo. Pero cuando tú me dices un tal vez y empezamos, bueno, y cuando platicamos, lo que sucede normalmente es que la conversación se deriva en una pérdida de tiempo, porque si ya en ese momento que tienes toda la información del valor que yo ofrezco y no ves que hace clic con lo que tú requieres, pues ni hablar, ¿no? Tan amigos como siempre, y en el momento que tú estés listo para dialogar de nuevo, lo podemos hacer. Pero si la respuesta es no, la verdad es que para mí es una buena respuesta, ¿sí? Claro, Y bueno, claro. es un poco lo que ha sido mi experiencia. Y pues algo para mí fundamental, Beto, es que cuando tú tienes una debilidad, tienes que trabajar fuertemente en ella, ¿no? En ocasiones nos dicen, oye, no te enfoques en las debilidades, enfócate en tus fortalezas. Pues sí, pero si no atiendes aquello que es fundamental para tu desarrollo,
y para el desarrollo de tu negocio, pues tienes que atenderlo de manera contundente, ¿no? Okay. Y al final, una vez que tomas esa decisión, el apego al método, el apego al proceso y la disciplina, creo que es lo que te lleva a los resultados. Okay. Oye, Humberto, pues muy interesante esto que comentas. Fíjate que tuvimos una sesión, hay una sesión grabada como esta con Antonio Gil, a quien tú conoces muy bien, Sí, y él nos decía incluso que, dice, si tú enfocas tus metas a resolver tus principales retos, a resolver tus principales miedos. No dijo la palabra debilidad, pero creo que se referían a lo mismo. Me dice, entonces tú vas a encontrar más disciplina en ti mismo para romperla. Y otra cosa, no sé si estés de acuerdo también, mucho se habla de la zona de confort, sí, ¿verdad? Y creo que creo que hay un acuerdo universal de que hay que salir de la zona de confort, pero a veces tenemos muy poca conciencia del detalle de lo que ello implica. Ponerte en una situación desconocida para ti, en una situación en donde no has estado antes, y en donde sí, crees o tienes una cierta idea de qué va a pasar, pero nunca habías estado ahí. Por ejemplo, tu caso, nunca habías vendido. Obviamente sí, has tratado con vendedores, y en el momento en que tú te pones en una situación en donde tú, no era conocida para ti, como en tu caso vender, entonces pasas de la zona de confort a la zona de aprendizaje, ¿verdad? Y sí. entonces es cuando empiezas a aprender. Eh, Cuando te platiqué de esta sesión, le pusimos de título Método y Disciplina. Sí. Este, no sé si nos pudieras dar un poquito más a detalle cuál era la situación en la que te encontraste antes de aplicar el método y la disciplina, y cómo fue que fuiste, a lo mejor con algo de detalle, así como nos dijiste lo del acuerdo previo. Creo que es fundamental el ser directo y en el acuerdo previo decir el propósito de esta reunión es tomar una decisión. Me encantó eso. Creo que es algo que quienes nos escuchan se pueden llevar, y si lo meten en sus diálogos les va a dar mucho valor. Pero así en términos generales, ¿con qué otras situaciones te encontraste? ¿Cómo te sentías antes de aplicar el método y antes de tener disciplina, antes de enfocarte en tus principales debilidades? Y no sé si nos pudieras dar algún ejemplo palpable de algún diálogo que tuviste con algún CEO, de alguna pregunta que le hiciste y que eso de alguna manera te empezó a abrir los ojos y a cambiar tu forma de ver las cosas en cuanto a las ventas. Pues mira, al final, otra vez, para mí este tema de utilizar metodologías, la disciplina es fundamental. O sea, ¿para qué vamos a descubrir el hilo negro, no? Y desde luego, pues con toda mi experiencia, yo inicié definiendo lo que era propiamente un plan de negocios, ¿no? Ok, Y cuando empiezas a hacer tu plan de negocios y empiezas realmente a documentar de manera muy clara, pues, ¿qué es lo que tú estás trayendo a la mesa, no? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Empiezas a definir el segmento a que te vas a orientar, etcétera. Pues te lleva precisamente de una manera proactiva a la reflexión. Pero tiene que ser una reflexión profunda, o sea, porque tienes que tener mucha claridad de dónde estás y qué te falta para llegar a donde quieres ir, ¿no? Y es un poco también, y conecta mucho con el valor que nosotros ofrecemos. O sea, una de las preguntas que yo hago al CEO es si está dispuesto a dejarse desafiar, si está dispuesto precisamente a que alguien lo ayude a salir luego de ese nivel de confort en el que muchas veces empresarios muy exitosos, ¿sí? Con empresas, grandes empresas,
llegan ya a un nivel de estancamiento. Ujú. Y eso yo creo que conecta mucho, a veces con un nivel de confort y a veces también, pues ahora sí que no saber cómo accionar para llevar tu empresa al siguiente nivel, ¿no? Entonces, el tener esa capacidad de aceptar que necesitas ayuda para ir al siguiente nivel, para mí es fundamental. Ok, Esa disposición a salir de tu nivel de confort. Y para mí eso lo apliqué en la parte personal, ¿sí? Porque, pues sí, yo sentía que traía un gran bagaje profesional, mucha experiencia y no tenía ninguna duda que podía yo generar valor para mis clientes, pero necesitaba salirme de nivel de confort y decir, ¿qué tengo que hacer de manera contundente para tener éxito en esto? ok. Y es lo que me movió a buscar de manera muy seria y además ¿cómo te diré? A buscar una aplicación práctica e inmediata. Ahora tú viste, como lo comentabas al principio, mi evolución, ¿no? Empezamos, si te acuerdas, oye Humberto, pues hay que hacer las llamadas en frío. Ah, sí. Y empecé a hacer las llamadas en frío. Y yo te decía, Beto, es que yo no me siento cómodo aplicando esta parte de la metodología, ¿sí? Pienso que por el nivel al que yo voy, el que un director general hace una llamada en frío, para mí me complica mucho de entrada generar pues no sé, ese nivel de confianza tan inmediato, ¿no? Al Ujú. final también mi negocio se deriva mucho por referidos. Sí, Y empecé también a descubrir la metodología y ver qué de la metodología se adecuaba a mi modelo de negocio, al valor que ofrezco, al cliente al que voy enfocado. Y yo creo que pues será diferente quizás para cada uno, ¿no? Según el producto o el servicio que ofrezcas, pero lo importante es, como tú decías, o sea, te tienes que echar a nadar y probar qué sí funciona, qué no funciona. Y para mí cada llamada que yo tengo con un prospecto es un aprendizaje, ¿eh? Y voy documentando y también hago una reflexión, oye, ¿qué? Porque no es que todos los prospectos los cierren, claro. ¿no? Y cuando no los cierro, me he dado cuenta que en muchas ocasiones es porque me brinqué una parte de mi proceso, Ujú. ¿sí? Y eso me lleva a, otra vez, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo tengo que cambiar el orden? O si sucede esto, ¿cómo tengo que reconectar con mi proceso? Y ahora sí que es estar continuamente afinando mi script, eh, aprender también mucho a ir comprendiendo lo que llamamos las objeciones, ¿no? Ujú. Que muchas veces eh, tenemos que estar preparados para fundamentar el por qué esa objeción no es fundada, ¿no? Claro. Oye, Humberto, una pregunta. Creo que como muchas empresas, tú en lo que tú ofreces tienes mucho valor, mucha experiencia, mucho conocimiento, tu certificación de Scaling Up, pues es una evidencia de eso, pero ni siquiera eso era necesario como para refrendar el valor que tú le puedes agregar a alguien. Y decías que más que un proceso de ventas, tu primera entrevista la ves como o tu primera sesión la ves como una entrevista en dos sentidos. El primero de ellos, ver si el valor que tú puedes agregar eh, va directamente a resolver las necesidades de tu prospecto. Sí, Mi pregunta va por el lado de muchas empresas tienen el mejor equipo o el mejor servicio, las mejores garantías, los mejores tiempos de entrega, el mejor color, el mejor sabor. O sea, tienen el mayor valor o creen tener el mayor valor y hay veces que van y se lo dicen al prospecto tan rápido como es posible y tan claro como es posible, y hay veces que no se quedan con la oportunidad y no se logran explicar por qué. Suponemos que es porque nos ha faltado
ver cómo podemos transmitir ese valor, porque pues pareciera que el ir y decir, tengo el mejor tiempo de entrega, el mejor desempeño, la mejor beneficio o la mejor característica no es suficiente. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? ¿Cómo le haces ver a un director, a un CEO, que tú eres alguien que puede resolver sus problemas? ¿Le dices que tú eres el mejor del mundo o cómo le haces? ¿Cómo transmites eso? No, Beto, mira, yo creo que número uno tienes que ser, bueno, por lo menos en el tipo de cliente y relación profesional que yo aspiro tener con mis clientes, desde esa reunión tú tienes que ser absolutamente honesto y transparente. Es decir, si bien yo tengo muy clara mi experiencia, ¿sí? Tengo una metodología que es sumamente importante para poder generar el valor. Lo primero que yo tengo que descubrir es cuáles son las necesidades reales del cliente. Uh-huh. Y tengo que ser muy honesto para ver si, y se lo digo también, o sea, si yo no veo que te puedo ayudar, prefiero decírtelo, ¿sí? Okay. Y prefiero, si tengo la forma de recomendarte con alguien, así lo haré, y si no, pues simplemente te digo, no sé ni cómo ayudarte, ¿no? Okay. Porque yo creo que nosotros no podemos, bueno, yo no podría simplemente vender por vender, Uh-huh. ¿sí? Si yo no puedo atender una necesidad de manera real, prefiero ni siquiera entrarle, Okay. ¿sí? O sea, Ya, sí, perdón que te interrumpa. O sea, un vendedor tradicional pudiera pensar, mira, lo primero que tengo que hacer es decirle por qué yo soy la mejor opción. Y tú más bien dices, lo primero que tengo que hacer es descubrir cuáles son sus necesidades y ya cuando las haya descubierto, si yo no soy la mejor opción, yo se lo voy a decir. sí, Es correcto. absolutamente. Y insisto, yo tengo que buscar descubrir también una, si, pues, si la metodología y mi experiencia va a realmente ayudar a mi prospecto, ¿no? Pero también tengo que descubrir la disposición que tiene el prospecto. Okay. Como te decía, si el director general no está dispuesto a ser desafiado, y sucede, me ha tocado, ¿no? Varios directores que dicen, no, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que, pues yo soy aquí el que toma las decisiones y no espero que alguien me venga a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Y la realidad es que yo no voy a decir lo que tiene que hacer, yo simplemente, de manera muy objetiva, y voy a tratar de llevarlo a un esquema de pensamiento diferente, ¿no? Pero no solo es eso, que esté dispuesto a dejarse desafiar. La otra es que esté dispuesto a aprender. Okay. Y desafortunadamente, y eso en nuestra cultura latina, el tema de lectura de libros es muy bajo, ¿no? Y hay directores generales que simplemente no les gusta leer. Bueno, pues conmigo, si vas a trabajar conmigo, te va a tocar leer. Y te va a tocar Uh-huh. leer a ti y le va a tocar leer a tu equipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque hay un gran valor en la lectura, ¿no? En sistemas de gestión, la realidad es que hay que aplicar lo que funciona, ¿no? Claro. Y la otra, yo le pregunto si está dispuesto a hacer lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, si tú te fijas, no es simplemente tratar de cerrar una venta con cualquier director general. Sí. Tiene que ser, otra vez, por el tipo de producto que yo tengo y por el tipo de servicio que yo ofrezco, tengo que ser muy cuidadoso en este proceso y también saber decir, yo no soy para este cliente o el cliente no está preparado hoy para recibir un apoyo como el que yo ofrezco. Y hay que Okay. también saber decir no, ¿va? Y Claro. es parte de lo que nosotros también en la metodología tratamos de inculcar en nuestros clientes. Okay. A veces se presentan múltiples oportunidades, pero hay
el decir no es también una decisión estratégica, ¿eh? Claro, No podemos decir sí a todas las oportunidades. Tenemos claro. que ver cuál es nuestra disponibilidad de recursos, a qué me estoy enfrentando y saber decir que no es el momento es una decisión sabia. Claro, claro. Oye, pues qué bien. Entonces, digamos que una recomendación tuya, por así decirlo, si eres un CEO y quieres escalar tu negocio, eh, pues tienes que estar dispuesto a dejarte desafiar por alguien, porque es obvio. Bueno, creo que me voy a echar un paso atrás. Lo primero que dijiste es que hay que tener claridad en tu plan de negocios, es decir, claridad en dónde estás y a dónde quieres llegar y qué te Sí. falta, ¿verdad? Creo que eso es principal. Y fíjate que ese solo hecho de tener esa claridad te puede meter en una actitud muy proactiva, una actitud positiva que te haga tan solo tener eso. Creo que aquí estuvo también a quien tú conoces, Alejandra González de ¿Cómo Kayak, no? y ¿Cómo ella no? dice, nosotros nada más, no, o sea, les tomó un tiempo, pero dijeron qué tipo de negocios y qué tipo de clientes sí quieren, a quienes sí le dan mayor valor, se Claro. enfocaron en eso y cambió su actitud y su desempeño en ventas de toda la organización. Y fíjate que ahorita estoy recordando eso que dijo Alejandra y lo quiero llevar a lo que decías también de que el decir no es un tema estratégico. Yo también agregaría que cuando dices que sí a algo, le estás diciendo que no a algo más. También hay que Claro, tener eso en mente claro, porque, claro. oye, le digo que sí a mis prospectos que requieren mi producto que se va a exportar a Europa. Ok, eso quiere decir que le estás diciendo que no a tus productos que van a ser de consumo nacional, ¿verdad? Y hay que tenerlo en mente porque luego nada más nos fijamos en el sí y no terminamos de tomar la decisión correcta. Creo que hay que tener mucha Sí, claridad. Y lo otro que comentaste también es que ya que sabes de eso, en dónde estás, a dónde quieres llegar, qué te falta, pues consigue ayuda, consigue a alguien que te apoye y tienes que tener bueno, al menos lo que ustedes hacen en Scaling Up es que, y yo creo que es algo más bien, no sé, si tuyo, propio, así yo lo veo, no lo he oído en otro lado, que pues se tiene que dejar desafiar, tiene que estar abierto al aprendizaje, a la lectura, él y todo el equipo directivo. Eso también me gusta porque eso se puede llevar a muchos ámbitos de los negocios, no nada más al equipo directivo. Muchas veces el director comercial quiere que nada más los vendedores aprendan una forma nueva de hacer las cosas, pero él no la quiere aprender y pues sí. eso tampoco no funciona, ¿verdad? Creo que está muy claro eso. Y lo que dijiste de estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer, parece algo hasta tan obvio y tan repetitivo, pero es que la verdad hay veces que no estamos abiertos a eso y me gustó mucho. Pues es que tiene que ser una decisión, o sea, si tú vas a entrar a un programa de esta naturaleza, ¿no? Donde hay una metodología aprobada, pero no estás dispuesto a seguirla, pues entonces búscate otro método, búscate Sí, otro sistema, búscate otra forma de hacer las cosas, ¿no? Porque así es. aquí lo que les decimos también, y ayer tuve el arranque con un cliente, ¿no? Y tuve la sesión de estrategia. Es una sesión que hacemos cada año, dura 2 días, son 2 jornadas de 8 horas. Eh, y lo que les dices es que pues tienen que precisamente confiar en el proceso, ¿sí? Una metodología de esta naturaleza es imposible que se asimile en una sesión de 2 días, ¿no? Entonces, a ver, déjate llevar, ¿no? Y es lo que te va a permitir realmente empezar a avanzar. Te Sí, decía, nosotros iniciamos con esta sesión anual y lo que empezamos a hacer de manera proactiva precisamente es diseñar la estrategia, definir las prioridades del negocio,
Y esas prioridades tienen que ser con fechas, con responsables. Nosotros ni siquiera decimos responsables, ¿no? Tenemos que definir la persona accountable, la persona que nos va a rendir cuentas. Y empezamos a generar compromiso de parte de los miembros del equipo. Es un compromiso personal que haces con con tu equipo, que es el equipo de liderazgo, y con la organización, ¿no? Y lo que es muy importante es que definimos métricos con los cuales vamos a medir que efectivamente estamos llegando al objetivo que nos planteamos, ¿sí? Entonces, ¿a qué te lleva? A que tienes que dedicar tiempo de manera proactiva, de manera consciente, a diseñar a dónde quieres llegar. Claro. Pero no termina nada más en el diseño de la estrategia, porque podrás invertir 2 días y armar una estrategia perfectamente fundamentada y meterle mucho análisis, pero si no lo llevas a la acción y no entras en un proceso de rendición de cuentas, otra vez que te saca de tu nivel de confort, te compromete y te hace una persona que realmente cumple lo que promete, no avanzas, ¿no? Y uno de los ciclos, fíjate, que nosotros hacemos mucho énfasis y que buscamos que se asimile en el ADN de la organización, es el de pensar, planear, ejecutar y aprender. Y eso tiene que convertirse en un ciclo, ¿sí? Porque buscamos nosotros que de forma periódica el equipo de liderazgo se ponga los zapatos de pensar, ¿sí? Y al final de todos estos procesos de pensamiento estratégico, de planeación de la ejecución propia, tiene que haber un proceso de aprendizaje. Tenemos que ver qué salió bien, qué salió mal, qué nueva información tenemos de los clientes, de los empleados, qué tendencias están surgiendo en el mercado en el que participo. Y si no, de manera proactiva, le dedico tiempo consciente y con una metodología, no logro yo avanzar, ¿no? Claro. Y entonces, otra vez, es metodología, es disciplina de ejecución, es enfoque, lo que te ayuda a actuar de manera diferente. Y lo que buscamos nosotros es que tomen el control de su agenda, Claro. ¿sí? De tu agenda personal, de tu agenda del negocio, porque si tú no empiezas a separar espacios en tu agenda para enfocarte en lo importante, la operación te consume, ¿eh? Claro. Y terminas el día agotado porque estuviste trabajando, estuviste en reuniones, estuviste tomando decisiones, pero si no estás enfocado en lo más importante, en las prioridades de tu negocio, no sales, ¿no? Del nivel en el que te encuentras. Ok. Oye, fíjate que muchas veces entrenamos equipos comerciales Sí, y, y creo que en ninguna ocasión como que el director comercial espera de su equipo comercial que piense, planee y ejecute un nuevo, su sistema de ventas. O sea, creo yo que más bien como que, a ver, ve al curso, aprende una forma de hacer las cosas y échale ganas. Pero quiero resaltar esto, que tú bien lo dijiste al principio, no es suficiente asistir a las sesiones de reforzamiento de un sistema de absolutamente. ventas, ¿verdad? Creo que no sé, ¿estarías de acuerdo conmigo que le podemos recomendar aquí a los gerentes y directores de ventas y directores generales que su equipo comercial piense sobre su sistema de ventas, planee lo que debería de ser su sistema de ventas? Que ¿estás de acuerdo que si das esa oportunidad y si le das la prioridad, entonces, pues el resultado va a ser, creo yo, que como en tu caso, que vas a ir a lo largo de un año
modificando tu proceso de ventas hasta que llegas y das en el clavo y entonces generas confianza, vendes por valor, lo primero que haces es escuchar cuáles son las necesidades, porque estás de acuerdo que hacer que tú dijiste hace rato también, no, primero escucho las necesidades, pero no sé si estás de acuerdo, muchas veces llegas con el prospecto y te dice, dime qué traes. O sea, él no te quiere platicar sus necesidades de un inicio, ¿no? Sí. Mira, algo que para mí fue muy valioso en la interacción contigo y con el resto de los miembros del equipo fue el tema, por ejemplo, del role playing, ¿no? Uh-huh. Necesitas practicar. Y parte interesante, ¿no? De la manera como tú lo manejabas es que al final tienes un espacio seguro, ¿no? Porque ahí los que estamos practicando, pues todos estamos buscando la forma de mejorar. Y el resto del equipo pues no se va a burlar de ti, al contrario, porque todos estamos pasando por esta etapa de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Y se vuelve un foro muy padre, muy constructivo, donde la gente realmente busca ayudarte a mejorar. Entonces, por eso es lo que yo te decía al principio, no es solamente suficiente el ir o sea, cualquier, eh, llamarle proceso formativo, ¿no? O de capacitación o entrenamiento, sino tienes que buscar llevarlo de manera inmediata a la práctica. Uh-huh. Tienes que pasar del conocimiento ese teórico que estás recibiendo a la ejecución. Y qué mejor que poder llevar lo que estás aprendiendo a la práctica que en un foro seguro, ¿no? Como es el que te brinda el equipo con el que estás siendo partícipe del entrenamiento, ¿no? Porque te permite ahora sí que equivocarte y que el resto del equipo te retroalimente de una manera muy propositiva, ¿no? Y eso te ayuda a ser mejor, ¿no? O sea, necesitamos continuamente estar, aquel que cree que ya es un experto y yo creo que está en un error, ¿no? Yo creo que somos seres que somos Claro. perfectibles, ¿no? En todo lo que hacemos y cuando tienes esa disposición para aprender, para escuchar a los demás, para dejarte criticar de manera constructiva. Yo, por ejemplo, tengo en mi equipo, a Paola Román, ella es mi accountability coach, y cada vez que terminamos una sesión, le pido feedback. A ver, ¿cómo me viste? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Y me retroalimenta, ¿no? Y eso me permite ir afinando la manera como expongo la metodología, la manera como hacemos las dinámicas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que estar permanentemente abiertos a aprender y otra vez ese aprendizaje se tiene que traducir pues es en una mejora en el valor en un mejor valor o en un mayor valor para tus clientes, ¿no? Claro. Humberto, voy a tratar de hacer una recapitulación de las diferentes variables que, que, que estás platicando, que podría incluir nuestro auditorio en su fórmula del éxito, como una recapitulación para que el día de mañana puedan implementar alguna o varias de estas, ¿no? Entonces, digamos que esta plática la mencionamos método y disciplina y el propósito es ser proactivo en tus debilidades. Creo que eso fue lo primero que platicamos, Sí. enfocarte en tus debilidades. Eh, Vimos que no es suficiente entrenarte en algo, sino que me gustó mucho eso que dijiste al último, que el equipo, en tu caso, el equipo directivo o el equipo comercial, en mi caso, tiene que pensar, planear y ejecutar, y eso los va a llevar a aprender. Entonces ya no va a ser el sistema Sandler el que tienen, va a ser el sistema de la empresa que sea, ¿no? Va a ser propio de ellos y entonces cada vez que las cosas no salgan como ellos están buscando, se van a enfocar en el sistema en vez de tratarse de enfocar en el precio del
petróleo o en el partido del político que está en el O gobierno actual y ese justificarse, tipo de cosas, ¿no? sí, a buscar justificaciones externas. Exactamente. O sea, van a decir, ok, no funcionó, que tengo que cambiar de todo mi sistema, ¿no? Para que funcione. Entonces, por otro lado, creo que también el auditorio se lleva el tema que tú finalmente hiciste tu ciclo de ventas, no quiero decir que más corto, sino con la extensión que para ti fue natural, que es una primera llamada de descubrimiento y luego agendar una llamada ya de sesión de ventas, en donde por un lado el propósito es descubrir las necesidades, número uno, no tanto decirle las virtudes de Scaling Up o de Humberto, sino descubrir las necesidades del prospecto. Y número dos, es descubrir si tú quisieras trabajar con ese prospecto o con ese CEO. Es decir, yo como vendedor profesional, yo califico si mi prospecto se merece que le dedique el tiempo, y no que se lo merezca de que si es igual de importante que yo, no, o sea, No, se lo merece porque tiene los atributos necesarios, que en el caso tuyo es si está abierto a desafiar, a recibir desafíos de tu parte, a aprender y a hacer lo que hay que hacer, ¿no? así es. Creo que también mencionaste el acuerdo previo, en el acuerdo previo ser directo y decirle, oye, el propósito de esta reunión es que, o el probable resultado de esta reunión es que al final me vas a decir que sí o me vas a decir que no. Nada más, lo único que no me quiero llevar es un tal vez. Si me Así llevo es. un tal vez, va a ser un no. ¿Por qué? Porque si te dicen tal vez, lo único que va a pasar al final del día es una pérdida de tiempo. Creo que eso también te hace ver, te hace transmitir valor. No lo dijimos como tal, pero al Ujú. momento de que un profesional te dice, oye, mira, no te quiero hacer perder el tiempo. ¿Qué te parece si ponemos las cartas sobre la mesa, jugamos Sí, póker abierto y al final decidimos si juntando tu mano con la mía tenemos una jugada ganadora o no? Y exacto. ¿verdad? Y cuando lo haces tan transparente, pues dices, oye, esta persona no tiene miedo de no sacar nada de esta. ¿Y por qué es la realidad? No tenemos miedo de no sacar nada de cada interacción con nuestros prospectos. De hecho, yo siempre les digo, mira, la probabilidad dice que tú y yo no vamos a hacer negocios porque yo nada más hago negocio con el 20% de mis prospectos. Ujú. ¿Qué te parece si mejor nos aventamos abiertamente y a lo hondo a descubrir lo más rápido posible si es que hay materia de negocios o no? Claro, ¿Verdad? claro. Y eso es muy bueno, algo que tú incluiste en tu variable, me gustó mucho. Quiero resaltar también que se lleven lo del proceso de rendición de cuentas, que creo que es distinto que el proceso de dar resultados a tu supervisor, ¿verdad? Es un proceso de, oye, estoy trabajando en mí, estoy trabajando en nuestro sistema, estoy pensando, planeando y ejecutando, y esto es lo que me toca hacer, ¿no? Tomar control de tu agenda, eso creo que es fundamental. También platicamos un poco de decir que sí y de decir que no, y no Así andar a es. medias, ¿verdad? Sí, Fíjate que hace mucho también que tenía esto yo más presente, que es mejor conectar solamente con un 10-20% de tu auditorio, pero que ese poco por ciento de tu auditorio diga, híjole, es que eso es lo que yo estoy buscando, a tratar de hacer una solución que trate de satisfacer a todos, no puedes, ¿verdad? no No puedes, puedes, va no. a ser más pérdida de tiempo. O sea, creo que va a haber poca gente que va a conectar contigo, pero los que conecten contigo ni la van a pensar, te van a decir que sí ahí o te Sí, van a decir que no, ¿verdad? y así sucede, Beto. O sea, cuando el director general ve que conecta su necesidad con lo que tú ofreces, y muchos me dicen, bueno, ¿y cuándo empezamos? ¿No? Claro, Ellos mismos me dicen, bueno, vamos a ponerle fecha, ¿no? Ya quiero empezar la semana que entra. Le digo, no, espérame. O sea, no puedo empezar claro. la semana que entra. Necesitamos primero dialogarlo con tu equipo, Sí, prepararlos. Hay tarea preparatoria antes de la sesión sí. anual. Pero de veras, me ha tocado gente que me dice, ya la semana que entra.
¿no? Ya. Sí. Porque tienen tan claro su necesidad y están viendo el valor que tú les puedes ofrecer que dicen, otra vez, ¿para qué perder el tiempo, no? ¿Para qué dejar Claro, pasar los días si ya estoy viendo que estoy encontrando lo que estoy buscando? claro. 100% de acuerdo contigo. 100%. En una ocasión, un prospecto le dije, no, pues lo que sigue es otra reunión. Apenas había hablado con él brevemente. Oye, y me dice, ¿y la siguiente semana? Dije, mira, la siguiente semana estoy de vacaciones, regreso hasta el jueves. No, está bueno, ok, el jueves. Sí. Oye, me habló el martes a mi celular. Me dijo, oye, yo no tengo hasta el jueves. Necesito tomar una definición contigo ya ahorita. Le dije, está bueno, hombre, yo estoy de vacaciones, pero bueno, me encanta hacer negocios de vacaciones o no vacaciones. A lo mejor está mal de mi parte, ¿verdad? Pero Sí, sí es está. lo que tú dices, ¿no? Muy bien. Bueno, otra cosa que vimos fue lo del plan de negocios. Simplemente tener una claridad en tu plan de negocios, tener una claridad de dónde estás, de a dónde quieres ir y qué te falta. Eso puede ser suficiente para tener una actitud correcta. Correcto. Voy a decir algo que dijiste, hay que aplicar lo que funciona. O sea, no hay que descubrir lo negro, lo que funciona, lo más sencillo, hay que hacerlo. Me gustó mucho también como una posible variable hacer roleplays, o sea, Sí, practicar. El ejército va a la guerra por cada hora de combate, los soldados tienen 500 de entrenamiento. Los claro, deportistas por cada hora de juego tienen 50 o 100 horas de entrenamiento. ¿Por qué los vendedores por cada 100 horas de venta tienen media hora de entrenamiento? exacto, Y bueno, a lo mejor exacto. estoy exagerando, pero es algo que sucede, ¿verdad? Hay que hacer roleplays. Me quiero volver a repetir lo de planear, pensar y ejecutar. Y Creo que va de la aprender, mano. y aprender. Y, y aprender, y aprender. Muy bien, y bueno, yo lo que quisiera agregar creo que sería tema para otro podcast. Creo que decías, oye, hay que primero escuchar las necesidades del cliente. No sé si estás de acuerdo conmigo. Eso implica una habilidad de qué preguntar, plantear indicadores de dolor, plantear comercial de 30 segundos. O sea, creo que implica algo, ponerte atrás en el péndulo, esos conceptos que tú conoces de Sandler. Yo creo que valdría la pena hacer otro capítulo de estos de podcast, ¿no? Sí, Para ver esos temas. hay materia para seguir platicando. Sí, sí. ¿Qué me faltó decir de este resumen, No, Beto, la verdad es que me sorprendiste Humberto? porque sí se ve que estás poniendo atención, Ujú. y tomaste nota de tema. No lo pudiste haber, resumido mejor que yo. O sea, la verdad es que muy buenas Sí. conclusiones, y pues la verdad te agradezco mucho esta oportunidad que me das de platicar contigo y ojalá que pues este tipo de experiencias, ¿no? Les sirva a los que están tomando ese tipo de decisiones, ¿no? Son a veces también eh, momentos complicados, pero cuando te enfocas en realmente en hacer lo que hay que hacer, es Sí, lo que hace la diferencia, ¿no? claro. Y yo creo que el entrenamiento lo tienes que ver también así, o sea, creo que muchas personas están buscando el entrenamiento para salirse de la oficina Ujú. y para mí se me hace la verdad una pérdida de tiempo, ¿no? Yo creo que Sí, si realmente estás dispuesto a aprender y a aplicar lo que estás recibiendo, pues hay que sacarle provecho, ¿no? Y hay que claro. sacarle provecho de una manera extensa, completa, para que realmente el primero que se beneficie eres tú, ¿no? Claro, Y luego, pues claramente, pues si eres un profesional, a ti te pagan por generar valor en la empresa, ¿no? claro, Entonces hay que claro. también 100% de corresponder acuerdo. a la empresa con ese tiempo que te está permitiendo invertir, con lo que te está pagando por la capacitación, por el entrenamiento.
y pues si eres un profesional hay que regresar ese valor a la empresa, ¿no? Claro, claro, claro. Muchas gracias, gracias por el comentario y bueno, definitivamente que eres un profesional y le estás dando aquí Gracias, mucho Beto. valor al auditorio y lo aprecio mucho, seguramente quienes nos escuchan también. Pues te deseamos que sigas teniendo el éxito del mundo, sabemos que vas creciendo a paso rápido y como decimos en Sandler, hay que comer nuestra propia comida de perro. O sea, hay que hacer lo que predicamos. Yo sé que tú lo Fíjate estás que haciendo también con es el un tema importante, Beto, ¿eh? O Sí, sea, dime. esta sesión de estrategia que Claro, te comento, o sea, yo lo hago en mi negocio, o sea, claro. tenemos la sesión de estrategia anual, tenemos nuestras reuniones semanales, tenemos nuestras reuniones diarias, tenemos nuestras reuniones mensuales, trimestrales, porque acá es lo que predicamos. O sea, si realmente estamos convencidos Claro. que lo que la metodología funciona, pues hay que empezar por implementarla en casa, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo siempre digo a nuestro equipo interno, a nuestros socios, que la primera lección de nuestros clientes empieza cuando les estamos vendiendo, porque nosotros tenemos que ejecutar nuestro sistema con ellos y muchas veces nos lo dicen, ¿verdad? Y hay que empezar por casa, 100% de acuerdo Sí. contigo. Y por eso lo dije, porque, digo, no lo comentaste durante el desarrollo de la sesión, pero yo lo conozco, yo sé que sí lo haces y Ujú. también es importante comentarlo. Pues Sí, gracias. muchísimas gracias, Humberto. Un placer, Beto. Muchas gracias por darme esta oportunidad de conversar contigo. Te deseo también mucho éxito y pues seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Para nuestro auditorio, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente capítulo.